He alcanzado los 1194 días en retención seminal y me da la sensación, honestamente, de que medio internet desinforma más de lo que informa y que dicen tonterías y cosas que no tienen ningún tipo de evidencia. Entonces nada, yo en este vídeo lo que quería es poner los pies en tierra, quería decir totalmente la verdad. Por qué bueno, el por qué he recaído lo explico en otro vídeo, pero quiero explicar por qué hice retención seminal durante 3 años y por qué considero que todo lo que dicen en internet es una puta tontería. Entonces nada, antes de comenzar el vídeo voy a ver si puedo enseñarte aquí el índice rápidamente. Espero que se vea bien. Joder, no se va a ver bien. Te pondré una foto, ¿vale? Te voy a explicar en primer lugar dónde empezó todo este movimiento del NoFap. Bueno, NoFap no, porque no es lo mismo NoFap que retención seminal. Te voy a explicar también qué es exactamente y cuál es el objetivo, según mi opinión, ¿vale? Voy a advertir de ya que lo que voy a decir en este vídeo es meramente mi opinión. Te voy a decir lo que sentí yo en los últimos 3 años. Te voy a decir luego a quién le recomiendo hacer esto, si realmente tienes pensado hacerlo, pues a quién se lo recomiendo yo precisamente, cuánto tiempo deberías de hacer la retención seminal y finalmente te voy a dar la mejor opción para que empieces en este camino. Entonces nada, vamos a empezar hablando de dónde surgió todo esto de la retención seminal. Bueno, pues no conozco la historia completa, pero he buscado un poquito ahora antes de grabar el vídeo. Y bueno, aparentemente algunas religiones, culturas, como puede ser el taoísmo chino, donde se promueve el yin, ¿no? Que es como la esencia, como, ¿sabes? La energía vital de una persona. Y consideraban pues esto, como el retener el semen como una especie de ayuno del cuerpo, que básicamente derrochar el semen, la energía sexual, era como una forma de malgastar tu energía vital. Entonces, bueno, no me he informado mucho, pero para que lo tengas claro, que ya hace bastantes años que pues se hablaba de estos temas. Mira, te voy a poner más ejemplos. En la India también pues se hablaba de esto. Los monjes budistas también practicaban la retención seminal. Algunos filósofos griegos como Pitágoras, Platón, Aristóteles, esto ya no sé si hay algún tipo de prueba que respalde, ¿no?, que Aristóteles no se pajeaba, pero bueno. Médicos de la antigüedad, guerreros y atletas sobre todo, cristianos, alquimistas europeos y bueno, pues en el pasado ya era una práctica habitual, no había evidencia científica como la que hay ahora y de todas formas yo no me fiaría de la evidencia científica actual, no porque sea escéptico, sino porque sinceramente pues no coincido en muchas de esas cosas, pero bueno, luego más adelante pues Napoleon Hill en su libro de Piense y hágase rico dedica un capítulo entero de la transmutación sexual, es decir, de reaprovechar lo que es la energía sexual y redirigirla a tus objetivos, que de aquí sale la gran mayoría, ¿no?, de lo que conocemos hoy como la transmutación sexual y la retención seminal, ¿no? Pues Napoleon Hill fue uno de los que promovieron pues esta iniciativa, ¿no? Y luego actualmente en internet, pues si buscas retención seminal encontrarás muchos vídeos y yo, mira, prefiero no ver esos vídeos porque de verdad me parecen una puta barbaridad lo que dicen y me parece que se inventan muchas cosas y es como que obviamente la gente va a criticar este tipo de vídeos con la pedazo de barbaridades que dice, que si te va a aumentar la testosterona, que si te va a crecer el pelo, que si se te va a cambiar la voz y se te va a poner más grave, etcétera. Muchas cosas, o sea, al final lo que te digo, no hay ningún tipo de evidencia. Yo en lo personal no he sentido que me haya crecido el pene ni que tuviera la voz más grave. O sea, es natural que cuando uno crece, pues la voz se le agrave, ¿no? Es normal que cuando dejas de pajearte todos los días a todas horas y dejas de derrochar tu energía y dejas de ver a tíos con pollos de 30 centímetros tirarse a las tías con las que tú quieres estar, pues es normal que te sientas más confiado. Es normal que cuando empiezas a desarrollar tu lado espiritual pues empieces a sentir mejor bienestar. Es normal que cuando mejores tus hábitos con la retención seminal, que ahora vamos a ello, pues sientas un bienestar, pero el hecho es que la retención seminal como tal no considero que tenga beneficios tan exagerados, pero bueno, que ahora te voy a explicar por qué decidí yo hacer una retención seminal de 3 putos años. Es como que me estoy pegando tiros en los pies, pues no, la verdad es que yo tengo mis propios motivos y bueno, antes de decirte qué es lo que yo sentí y por qué lo hice,
quiero contarte qué es exactamente, ¿vale? Porque a lo mejor aquí hay confusiones. La retención seminal, como dice el nombre, es retener el semen, es decir, no eyacular. Da igual lo que hagas, pero no eyacules. Es decir, puedes tener sexo, pero sin eyacular. Puedes masturbarte, pero sin eyacular. Entonces, por eso es diferente al nofap. El nofap es no masturbarse, es decir, no realizar el acto de la masturbación. Si puedes tener sexo y si puedes eyacular, ¿no? Bueno, depende, es que hay muchas variantes, pero al final la versión de retención seminal que yo practicaba es simplemente no eyacular voluntariamente, ¿vale? No tiene mucho misterio. Sí que es verdad que tenía poluciones nocturnas y que a veces pues por las noches me levantaba mojado, solía pasar de 1 a 2 veces al mes, dependiendo un poco. Había veces en las que salía muy poco, había veces en las que salía mucho más, habían veces en las que simplemente tenía sueños y sentía como si fuera una paja de verdad, ¿sabes? O sea, como un sueño que parecía tan real que me daba la sensación de que había recaído de verdad. Entonces, bueno, pues hay, ¿sabes? O sea, hay muchos factores ahí. También hay gente que habla del hard mode y todo eso. Yo, pues sinceramente me parece una tontería eso. Entonces, bueno, nada. Eso es lo que es la retención seminal como tal y eso es lo que yo hice durante 1194 días, que si lo piensas es bastante tiempo. Y sí, después de 1194 días, hace un mes más o menos, ahora hablo de cómo me sentí después de la recaída, pero primero te quiero contar qué es lo que sentí cuando lo dejé. El 18 de abril de 2023, como te he dicho, lo dejé y al principio noté pues lo contrario a lo que sentía cuando recaía, ¿no? Que era más energía, mayor capacidad de concentrarme, no sentía como esta culpa estúpida, como esta autocrítica que sentía yo a nivel interno, ¿no? O sea, sentía simplemente que tenía mayor control de mí mismo y que era dueño de mi persona, ¿no? Y en general, pues mejoras en cuanto a enfoque, rendimiento, mira, lo tengo aquí apuntado, autocontrol, motivación y energía. Es decir, era más capaz de ponerme a estudiar, de hacer cosas difíciles, entrenar mejor, más duro y en general pues cosas que después de una paja pues normalmente no te apetece hacer, ¿no? ¿Qué más? Rendimiento y enfoque. Era más capaz de ponerme a estudiar durante horas seguidas sin tener pensamientos intrusivos, más capaz de estar presente en una conversación. Esto es lo que más he notado, la verdad, cada vez estoy más presente en las conversaciones y me cuesta más mantener la atención. Esto no tiene por qué ser 100% a causa de la pornografía, simplemente pues uno va mejorando sus habilidades sociales, aprende a escuchar, que es una habilidad, y va mejorando en esas cosas, pero sí que es verdad que muchas veces yo estaría conversando con un amigo o con el entrenador o con lo que sea y de repente en mitad de la explicación me empiezo a tener la vista en blanco, ¿no? Y empiezo a pensar en el vídeo que había visto antes. Y es algo que me pasó, de hecho, en la recaída con porno que tuve hace poco, que es como que estoy haciendo cosas y de repente aparecen como flashbacks, ¿no? De vídeos que había visto recientemente y es como no bueno, no mola. Entonces, bueno, es eso, yo sentí mejoras, la verdad. No es nada espiritual, yo nunca voy a mencionar nada espiritual, al menos por ahora. A nivel de la retención seminal tampoco sentí nada exagerado, no es que me saliera más barba, no es que tuviera la voz más grave, no es que tuviera más testosterona. O sea, tengo niveles de testosterona altos, me hice una analítica hace poco, pero yo considero que es porque yo entreno un montón, como súper bien, tengo buenos hábitos, duermo de maravilla, desconecto bastante bien, entonces al final influyen más los hábitos que te das en el día a día que otra cosa. De hecho es algo que te podría mencionar, ¿no? Que son los mitos de, por ejemplo, la testosterona. Se hizo un estudio en 2003 de no sé quién con 28 voluntarios, me acuerdo de memoria, madre mía, vaya memoria tengo. Esto no es por la retención seminal, esto es porque yo soy una persona que tiene una memoria y ya está, pero bueno. Nada, pues eso, que además hice un vídeo hace poco de eso, qué cojones. Un estudio que se hizo con 28 personas donde se midió los niveles de testosterona a las personas que pues practicaban la retención seminal, ¿no? Y se calculó que durante los primeros 7 días de dejar de masturbarse pues había un incremento de la testosterona, pero luego bajaba otra vez. Entonces, bueno, pues como que no hay evidencia sólida de que la testosterona aumente permanentemente. Yo lo que sí considero es que lo que te he dicho, yo tengo buenos hábitos, yo pues como bien, entreno bastante bien, tengo proyectos, tengo amigos, descanso bien, entonces esas cosas aumentan mi testosterona y yo considero que la retención seminal favorece y ayuda
a el tener buenos hábitos, ¿no? Es mi opinión. Entonces, indirectamente yo creo que sí que te ayuda, ¿vale? Así que, ¿qué más te puedo decir? Que todas estas cosas, como te he dicho, el autocontrol, la motivación, el rendimiento, de forma indirecta mejoran otros apartados de mi vida. Y es lo que te he dicho, el tener buenos hábitos lo que hace es que acumulado a lo largo del tiempo, el tener buenos hábitos, el ser más disciplinado, el tener principios valores más fuertes arraigados en tu vida, el autocontrol, todo esto lo que te hace es convertirte en un hombre más fuerte a nivel mental y físico. Y esto sí que crea y esto sí que hace que tengas cambios notorios, grandes a largo plazo, ¿no? Quiero decir, yo durante el primer año noté cambios, pero los verdaderos cambios yo considero que los noté especialmente en este último año, el tercer año, y cada vez son más y más notorios los cambios, cada vez, o sea, es como un cambio exponencial. Esto no se trata de hacer retención seminal durante un mes y notar cambios increíbles. Para mí, el verdadero objetivo sería que este cambio de identidad, este cambio de dejar de derrochar mi energía y aprovecharlo en cosas que realmente sean útiles y que realmente me vayan a hacer sentir lleno como hombre y como persona, pues acumular estas mejoras pequeñas a lo largo del tiempo y poco a poco pues crear esta escalera exponencial, ¿no? Que empieza así y luego acaba así, ¿sabes? Entonces, para mí, la retención seminal no es algo que tengas que practicar un mes y ya está, sino que es una identidad que tienes que mantener a largo plazo y es una identidad de desarrollo personal y espiritual, ¿no? Entonces, bueno, voy a mencionar la recaída, que es lo que sentí yo después de mi recaída, 1194 días, lo que sentí en la primera vez que recaí. Tuve un día muy malo, la verdad. No por la recaída como tal, sino por mi percepción y por la culpa que sentí después de la recaída. O sea, tú piensas que yo llevo 2 años creando contenido en YouTube y en redes sociales, llevo hablando de NoFap y de adicción al porno durante mucho tiempo, y el hecho de haber recaído viendo porno, además, me hizo sentir bastante culpable y bastante mal y bastante como... ¿Cómo se dice? Me lo dijo mi amigo. No me acuerdo cuál era la palabra, pero es bastante contradictorio, ¿no? Que yo, una persona que hable de este tema en internet, pues tenga una recaída, pero es como... Luego lo pensé y dije, no es contradictorio, de hecho favorece y refuerza el argumento que yo he creado, que es básicamente, y al final es el mensaje de mi canal, que se trata de eliminar la dependencia, dejar de necesitar el porno y la masturbación y comenzar a mejorar tu vida. Y el hecho de haber recaído una vez, y de hecho es algo que llevo comentando durante mucho tiempo, una racha no te define como persona. Yo no soy 3 años, yo no soy 1194 días, yo soy Paco y hablo de pajas en internet y ayudo a hombres a dejar el porno y soy una persona muy feliz. Y eso es quien realmente soy. Y si tengo una recaída, eso no modifica quién soy, simplemente modifica... O sea, lo que yo haga simplemente dice lo que yo hice, pero no el tipo de persona que soy, por así decirlo, ¿no? Entonces... Con esto no busco defender mi recaída, obviamente no es algo de lo que me sienta al 100% orgulloso, pero no por una recaída voy a martirizarme y voy a pegarme tiros en los cojones, ¿sabes? Tampoco me voy a arrancar los huevos por haber tenido una recaída. De hecho, fueron 3 recaídas y la verdad es que cada vez me doy más cuenta de que la parte más importante de la retención seminal, de dejar el porno, del NoFap, es eliminar la culpa de la ecuación. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede tener un desliz. Yo, después de 3 años, he tenido 3 recaídas y lo acepto. Y sinceramente no es algo con lo que todavía esté... O sea, es como que todavía me cuesta decirlo y realmente me cuesta esfuerzo decirlo, y no te voy a mentir, es algo que me da un poco de vergüenza todavía admitir, pero es la realidad y yo, dentro de mis valores, considero que la integridad es muy importante. Yo soy una persona muy sincera y prefiero decir la verdad, incluso si esto afecta a mi imagen, que guardarme una mentira que a largo plazo no me va a hacer sentir bien como hombre y que tarde o temprano pues acabará mal, ¿vale? Y yo creo que es muy importante que una persona sea sincera y bueno, pues es la razón por la que he compartido mis recaídas. Así que nada, ¿qué es lo que te puedo decir? Después de la recaída, la primera sentí, bueno, en todas las recaídas, bueno,
te voy a explicar cómo fueron. Las dos primeras recaídas fueron por la mañana, ¿vale? Una fue con porno, esa me sentí bastante mal, porque además pues añadí mucha culpa a la ecuación y ese mismo día, después de la recaída por la mañana, vi porno otra vez a mediodía. Sí, mientras comía estaba viendo porno. Y la segunda vez, o sea, fue sin porno, fue pues eso, recordando el vídeo porno que vi, pero eliminé la culpa, decidí no sentirme culpable, decidí no compartirlo el mismo día en las redes sociales porque simplemente decidí no darle la importancia que se merecía, ¿verdad? Y esto me hizo sentir bastante bien, me hizo sentir como que una recaída no va a impedir que yo tenga un mal día, ¿sabes? Porque al final, es una idea que he sacado de un libro, un pensamiento solo te afecta si le das importancia. Es decir, si tú una recaída no le das importancia, no te va a afectar. Aunque tú sientas un bajón de energía, si tú no le das importancia a una recaída, lo que va a suceder es que tú te vas a sentir, no te vas a sentir mágicamente bien. Obviamente se nota que vas a tener un bajón de energía. O sea, es como si tú duermes mal. Es como, buah, he dormido mal, tío, es que qué mal, no voy a poder ir a trabajar. Cuanto más importancia le des a un pensamiento, más te va a joder. Pero si tú decides, ok, he recaído, lo acepto, lo he elegido yo, soy totalmente responsable, pero no voy a dejar que esto me defina como hombre y no voy a dejar que esto borre todo el progreso que he tenido a lo largo de los últimos meses, que eso es otra. Si tú, después de tanto tiempo en retención seminal, no has tenido ningún tipo de progreso, algo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque retención seminal no es llegar a 90 días. Retención seminal es poco a poco redirigir tu energía sexual a tus objetivos. Entonces, no sé, saca tus propias conclusiones. Yo, y en especial la recaída que tuve, que por cierto no lo he dicho, hace unos días, fue por la noche. De hecho, ni siquiera usé las manos, fue todo raro porque fue literalmente pensando, eyaculé sin usar las manos, sin ningún tipo de frotamiento. Yo lo cuento como recaída porque yo elegí quedarme en ese pensamiento. Pero bueno, me fui a dormir tranquilo, dije, no le voy a dar más importancia a la que se merece. Yo sé que esta recaída no viene de ningún problema de raíz, simplemente pues he tenido un día agotador, un día cansado y simplemente pues he decidido quedarme en el pensamiento, yo he elegido recaer y no pasa nada, ¿vale? Con esto no busco otra vez decirte que no pasa nada si recaes y tal, porque al final es como una forma de justificar tus recaídas, pero yo no justifico mis recaídas, yo acepto que he recaído y que ha sido una estupidez y no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, que me alargo mucho con esta parte del vídeo, voy a decir a quién le recomiendo hacer retención seminal. Hay 3 perfiles a los que les recomiendo hacer retención seminal, pero primero te voy a decir a quién no se lo recomiendo. Si eres una persona que simplemente está curioseando y que no cree que la retención seminal vaya a funcionar y que realmente es muy escéptico, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando pruebes la retención seminal, si tú de forma consistente crees que realmente es una mentira y que la gente se inventa cosas, tu cerebro hará todo lo posible para que tú no veas los efectos positivos, porque al final es eso. Muchas veces todo lo que hacemos es efecto placebo, pero la mente tiene un poder tremendo. Si tú crees en algo firmemente, tu cerebro hará todo lo posible para que eso sea realidad. O sea, hay muchos experimentos que se hicieron. Entonces sí, lamento decirte que gran parte de lo que dicen los youtubers y los influencers de retención seminal es puro efecto placebo. Yo sinceramente, en lo personal, he tratado de eliminar totalmente el efecto placebo y sigo sintiendo que el eyacular no me hace sentir bien. Yo solo, ¿sabes? O sea, y simplemente decido no hacerlo. Forma parte de mi filosofía de vida, mi filosofía personal. Yo siento los efectos físicos y yo considero que lo que yo siento no es efecto placebo, por lo tanto es una opinión mía, es lo que yo siento y nadie tiene que estar de acuerdo, es simplemente algo que yo elijo hacer. Ahora bien, tú tienes que saber si a ti te hace sentir bien o si no te hace sentir bien, ¿vale? Así que vamos a... Ahora sí voy a decirle a quién les recomiendo hacer la retención seminal. En primer lugar, a personas que tengan una dependencia a la masturbación y a la pornografía y al sexo. O alguna de estas por separado, ¿no? Si tú eres un adicto al sexo o un adicto a la masturbación, la retención seminal es algo que debes de hacer. ¿Por qué? Porque una dependencia no es buena, nunca es buena una dependencia. Incluso si es una adicción al trabajo, incluso si es una adicción
a hacer deporte. O sea, cualquier tipo de adicción no es buena, porque en el momento en el que esa cosa desaparece de tu vida, dejas de estar bien. Tienes que ser capaz de estar bien con o sin eso. A mí me pasaba mucho con las mujeres y es que o mujeres o con amigos muy cercanos, porque yo siempre he estado muy solo, la verdad, nunca he tenido amigos, por así decirlo, y gran parte de mi infancia y adolescencia me la he pasado solo, y en el momento en el que encontraba a alguien o encontraba a una mujer, yo me sentía como muy apegado a esa persona, y en el momento en el que esa persona sentía como esta necesidad mía, este apego tan fuerte, y esta persona se alejaba, yo me sentía fatal, me deprimía un montón, y eso es una forma de dependencia. Y también fui adicto al trabajo. En el momento en el que dejé de trabajar sentí un vacío en mi vida. Ahora mismo pues trabajo 2 horas al día, 4 horas al día, a veces 5 horas y eso, por este mismo motivo, porque estoy tratando de solucionar mi adicción al trabajo y sinceramente estoy notando beneficios brutales. A mí me encanta trabajar, de verdad te lo digo, y yo podía fácilmente trabajar entre 10 y 15 horas al día sin ningún tipo de problema. Pero es eso, en el momento en el que eliminaba el trabajo de la ecuación, mis niveles de adrenalina y de cortisol bajaban, y cuando yo vivía acostumbrado, adicto a sentirme con adrenalina y con el cortisol alto, en el momento en el que bajaba me deprimía. Entonces es una dependencia, y con la masturbación y con el sexo pues también puede ser una dependencia. Si no te masturbas, entonces estás mal. Eso es una dependencia. Pero bueno, ¿a quién más se lo recomiendo? A personas que se estén desarrollando personalmente y espiritualmente, ¿vale? Si eres una persona que tiene una fe religiosa o que está tratando de, pues eso, desarrollarse como persona, estás tratando de emprender, estás tratando de mejorar tu físico, estás tratando de regular tus niveles de dopamina, si estás tratando de convertirte en una persona más feliz, si estás siguiendo un camino espiritual, es algo que te voy a recomendar. ¿Por qué? Pues porque básicamente ayuda y favorece un montón a crear nuevos hábitos, a regular tu cerebro, a regular tus niveles de dopamina basal y a eliminar cualquier tipo de dependencia. Porque para mí el desarrollo personal es eso, desarrollarte como hombre para dejar de necesitar cosas que no te hacen bien y empezar a dar al mundo, ¿no? Y bueno, y porque en general te va a ayudar. Principios y valores, ¿no? Vas a desarrollar un nivel de autocontrol y un nivel de espíritu indomable bastante bueno. Y es algo que te va a dar más de lo que te va a quitar. Incluso si no te llega a aportar nada, siempre vas a salir ganando, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a esto, a iniciar el camino del desarrollo personal, pues te lo recomiendo bastante. Y por último, se lo recomiendo a personas que necesiten un reseteo, es decir, personas que tengan algún tipo de adicción, algún tipo de dependencia, como he dicho antes, o personas que tenían buenos hábitos y que estaban bastante bien, pero que están teniendo como recaídas tontas, ¿no? Como que, yo qué sé, llevo un año en desarrollo personal, pero estoy empezando a comer mal, estoy empezando a otra vez a instalarme redes sociales, a jugar videojuegos y no me estoy sintiendo bien. Sinceramente siento que estoy perdiendo el control. En ese caso te recomiendo que hagas como un reseteo, como, vale, ¿por qué empecé esto? Voy a literalmente hacer un detox de dopamina durante una semana para ver cuál cojones es el problema, para ver por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y en general pues para resetear tu vida, ¿no? Y es algo que yo he hecho varias veces a lo largo de mi vida, porque he tenido épocas en las cuales pues he estado un poco peor, ¿no? Por ejemplo, este último mes he hecho un reseteo. ¿Por qué? Porque estaba jugando bastante más a videojuegos, estaba trabajando bastante menos, procrastinando más, viendo bastante más reels, y entonces decidí hacer un reseteo. Me borré las redes sociales, decidí ponerme un reto nuevo de retención seminal, decidí dejar de jugar videojuegos, o sea, bajar la cantidad de horas que juega videojuegos y en general hacer un mini reseteo, que de vez en cuando viene bien, la verdad. Entonces, bueno, eso es a quien se lo recomiendo. Ahora bien, ¿cuánto tiempo de retención seminal está bien? No tengo una respuesta para esto, la verdad. Es eso, es probarlo durante unos meses y sacar conclusiones en base a tu experiencia. Para mí, es lo que te digo, mi racha más larga antes de llegar a los 3 años fue de 10 días. En el momento en el que lo dejé no vi el sentido, no vi la necesidad de volver a recaer. No lo vi, es simplemente que no quería hacerlo y ya está. En mi experiencia personal pude aguantar 3 años sin ningún tipo de dificultad. Sí que es verdad que había algún día en el que me ponía un poco más caliente la cuenta, pero
no fue un reto difícil, simplemente pues eso, asocié la masturbación y el porno con algo bastante malo. Y últimamente pues como que he bajado la intensidad de este ataque, de esta culpa, ¿no? Que sentía, sí, de esta asociación negativa que sentía hacia lo que es la masturbación, y supongo que es uno de los grandes motivos por el cual he recaído. Como que empezaron a aparecer excusas de, joder Paco, es que realmente tú estás atacando mucho el porno, pero ¿qué pasa con la masturbación? ¿Realmente no tienes motivos realmente sólidos como para defender esto, tal? Bueno, pues tuve unas recaídas, al final eso me hizo acordarme de por qué empecé en este camino, y bueno, pues ya está, simplemente es eso. Yo te recomiendo, para empezar, que intentes 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Pues porque creo que es un buen número para sacar conclusiones buenas, ¿no? Porque un mes me parece poco tiempo, una semana muy poco tiempo. Un año me parece un reto un poco absurdo para empezar, más que nada porque, a ver, es totalmente posible y yo lo conseguí, ¿sabes? Pero creo que es mejor que no vayas con metas, o sea, es como si ahora mismo si tú eres un 2 de 10 y tú aspiras a ser un 10 de 10 en menos de un año, es algo que no vas a conseguir. Si tú eres cinturón blanco y quieres conseguir el cinturón negro en un año, es algo que te va a costar. No te va a costar, es que es imposible, porque a no ser que formes parte de un McDojo donde regalan cinturones, el hecho es que las cosas que realmente valen la pena, y yo te lo digo desde mi experiencia, yo cuando realmente estoy notando los verdaderos beneficios a nivel de desarrollo personal y espiritual de lo que es la retención seminal, es después de 3 años. O sea, esto no es un camino corto, eso es un camino que nunca se termina y que cada vez va a más y va a más. Pero hasta que no llegues a unos 3-5 meses no podrás sacar conclusiones de, bueno, pues realmente esto sí que era un problema en mi vida, o realmente siento esto cuando hago la retención seminal, siento esto, siento lo otro. Entonces creo que 3 meses es una buena cantidad, la verdad. Entonces, bueno, es eso, tú tienes que conocerte a ti mismo, no debes de escuchar a gente random en internet. Esto es simplemente mi opinión y es lo que yo he vivido. Entonces, si quieres hacerme caso, si quieres confiar en mí, pues adelante. Si no, pues es eso, pruébalo y ya me contarás tú a qué conclusiones has llegado. Vale, y por último, ¿cómo puedo empezar en este camino de retención seminal? Si llevas más de un año intentándolo, si llevas bastante tiempo intentándolo y no lo has conseguido todavía, te aconsejo mucho que entres al enlace de la descripción. Te daré un regalo, ¿vale? Donde te explico cómo yo pasé de 10 días de racha máxima a dejarlo completamente de golpe, es decir, de racha máxima de 10 días a aguantar más de 1000 días, a 1194 días concretamente, de retención seminal. Te explico en un PDF de 5 páginas la historia, los principios más importantes que yo aprendí, el motivo por el cual recaes tú, y lo único que tendrías que hacer es entrar al enlace en la descripción y poner tu correo, y con eso ya lo tendrías. Y nada, coméntame cualquier pregunta que tengas y dale a like, jiji. Entonces nada, nos vemos en el próximo vídeo. Comenta ideas de vídeo, algo que quieras ver en mi canal, y nada, chao.